No va a ser lo mismo un contrato de depósito que uno de garantía, que un fideicomiso, etc. Espero que hayan repasado la clase de contratos, la clase donde ven qué es un contrato, cómo funciona un contrato, quiénes son las partes del contrato, cómo se ejecuta y demás. Porque con esa base ustedes van a poder ver estos temas y entenderlos mucho mejor. Si no tienen esa base, esto va a ser un chino para ustedes. Bueno, hoy vamos a ver 5 contratos que son relevantes, bastante importantes en lo que es el derecho porque son muy comunes, y son el contrato de depósito, concesión, fianza, franquicia y fideicomiso. Vamos a analizar los elementos esenciales, los efectos, particularidades de cada contrato que se encuentran regulados en el Código Civil y Comercial. El primer contrato, el de depósito, el primer contrato que vamos a ver hoy, el de depósito, está regulado entre los artículos 1356 y 1375 del Código Civil. Hoy me hice acá un machete con los artículos de cada tema, si ustedes se llevan esos artículos y cuando tienen que repasar un tema, si se hacen ahí como un memo, ¿no? Van a saber que tienen que ir a tal o cual artículo para repasar ese tema. Como les digo siempre, el Código Civil, sobre todo en estos contratos que vamos a ver, tiene una redacción muy simple, ¿sí? No hay mayor complejidad, con lo cual ustedes leyendo el Código Civil ya están estudiando y van a poder estudiar directamente el Código Civil para el día del examen. Yo les hago una consulta respecto del primer examen. ¿Ustedes creen que fue complejo el examen? ¿Creen que no abordamos bien los temas en clase? ¿Hubo falta de repaso? Por ejemplo, vamos con Sofía Fuentes Torres. Sofía, ¿cómo te fue a vos en el examen? Hola, yo justo no fui para saber la nota. Sin embargo, yo creo que no me fue tan bien porque si bien estudié, justo las preguntas que me tocaron eran, o sea, de todos los artículos que habían, y no, o sea, no creí que iban a tocar los artículos que tocaron en el examen. Entonces, por eso mismo creo que algunos los sabía y otros no. O sea, había estudiado, pero no sé, le di más importancia a, creo que otros puntos, otros artículos. Ok, te la jugaste. En realidad leí, pero, o sea, como, por ejemplo, creo que una de las preguntas eran los de derechos principalísimos, o no me acuerdo cuáles, Personalísimos. personalísimos. Y esa era como una primera parte, entonces, o sea, lo leí por arriba, pero no lo estudié como para sabérmelo específicamente cada uno. Ok, ok. Por eso les digo, esa clase particularmente me acuerdo que la di yo y me acuerdo de haberles puesto ejemplos en esa clase, no solo de la vida cotidiana, sino de fallos, contándole fallos, para que a ustedes les quede el tema. Pero bueno, más allá de eso, recuerden que siempre tienen que darle una lectura al Código Civil. Esta materia con el Código Civil de lectura se pasa caminando. No tiene mayor complejidad. Pero bueno, hoy como, o sea, uno cuando les va mal a ustedes en el examen, también como profesor, yo creo que algo de responsabilidad también tenemos, porque no es que solo falta de lectura, quizás también hubo alguna clase que no la entendieron bien, quizás algún concepto lo trasladamos mal nosotros y les quedó mal a ustedes.
Yo creo que no, porque bueno, de hecho yo tengo el Código Civil acá y voy punteando con el Código Civil, con lo cual esos son temas que sabemos y recontra sabemos, clases que volvemos a preparar en mi caso al mediodía del día que doy la clase, y son temas que los leemos, pero que ya los tenemos recontra incorporados en la cabeza. Quizás con ustedes lo hacemos un poco más light que lo que es en la Facultad de Derecho, pero bueno, nada, uno no deja de sentir esa culpa cuando hay tantos exámenes que vienen flojos. Me estaba fijando si tengo las notas, pero no las tengo, Sofía, así que si querés el martes preguntale al doctor Prada quién las tiene. Dale, gracias. De nada. Bueno, voy a ir con uno más, una prueba más, y Abril Reynoso. ¿Cómo te fue a vos en el examen? Súper corta también. Igual reconozco que me faltó alguna repasada en algunos temas particulares. Mi tema principal es el de responsabilidad social, que se me hizo quitar a uno. Eso lo puedo explicar con ejemplos, pero me faltaron las palabras clave, que es muy terminológica la materia. Entonces, reconozco que eso sería falta de estudio. Pero me salió un 7. Bueno, gracias, Abril. Bueno, vamos a comenzar. Como les dije, les voy a ir contando los contratos, vamos a ir desmenuzando estos contratos, vamos a ir explicando cada contrato en particular y les voy a ir cantando los artículos para que ustedes se anoten y tengan una ayuda de memoria, ¿sí? Bueno, como les dije, depósito, artículo 1356, 1375. Concepto. El depósito es el contrato por el cual una parte, el depositante, entrega una cosa mueble o inmueble a otra parte, que es el depositario, para que la guarde y la restituya cuando se lo solicite. ¿Sí? Este contrato no solo tiene un concepto muy fácil de entender, sino que la palabra ya nos lleva a su definición directamente. ¿Sí? Quizás con algunos contratos no pasa, pero con este en particular, imagino que todos más o menos se imaginaron para dónde iba la cosa. Bueno, este contrato se presume oneroso, excepto pacto en contrario de las partes, ¿no? Ahora, si es oneroso, se aplican las reglas del mandato en cuanto a lo que es la retribución. Esta onerosidad la tienen, esta onerosidad, no, mejor dicho, esta definición de qué pasa si es oneroso o que puede ser gratuito si las partes pactan lo contrario, ¿no? Está en el artículo 1357. ¿Qué obligaciones nacen del depósito? Bueno, en cuanto a lo que es el depositario, tiene la obligación de custodia. Esto significa que tiene la guarda de la cosa y tiene que responder por la pérdida o deterioro que sufra por su culpa. Otra obligación obvia es la restitución. Se tiene que restituir la misma cosa con sus frutos si los hubiere, dice el artículo 1361. ¿Y a quién se lo tiene que restituir? Al depositante, obviamente. Salvo que el depositante me diga la restitución debe ser en un tercero. ¿Dónde se hace la restitución? Bueno, en principio se tiene que hacer en el lugar en el que la cosa fue depositada. Salvo que las partes acuerden otra cosa. El depositario tiene prohibido usar la cosa depositada, así lo establece el 1359, salvo que haya una autorización expresa o tácita del depositante.
¿Qué obligaciones tenemos del depositante? Artículo 1360, 1361. Bueno, si el depósito es oneroso, tiene que pagar la remuneración pactada y reintegrar al depositario los gastos razonables en que incurra para la conservación de la cosa y para su restitución. También tiene que indemnizar al depositario por los perjuicios que le haya causado el depósito en caso de que haya sucedido. Si no se estipula un plazo, el depositario debe restituir la cosa cuando el depositante la reclame. La onerosidad se presume cuando el depositario ejerce profesionalmente la guarda de sus cosas, de las cosas. Bien, custodia y modalidades. La diligencia exigible se relaciona con la naturaleza de la cosa y así lo establece el 1358. El código regula el depósito, por ejemplo, de las cajas de seguridad. Lo van a ver en 1368, 1371. Y establece la responsabilidad del prestador por la idoneidad de la caja y la diligencia de sus dependientes. ¿Qué pasa si hay pérdida de la cosa depositada? Bueno, a ver, ahí tenemos, el efecto sería que se rige por los principios generales de la imposibilidad de cumplimiento, y ahí se tiene que ir al artículo 955 del Código Civil y Comercial. Y si la pérdida ocurre sin culpa del depositario, la obligación de restituir se extingue para él. Ahora, si la pérdida es por culpa del depositario, este tiene que resarcir al depositante por el valor de la cosa. Restitución. Tiene que hacerse en el lugar del depósito. Si la cosa es fungible, debe restituirse la misma cantidad y calidad. Depósito irregular, artículo 1367. ¿Qué quiere decir acá el código con esto? Si se entrega una cantidad de cosas fungibles que no se encuentra o que impida individualizarlas, el depositario puede consumirlas y debe restituir igual cantidad y calidad. Y en ese caso se rige por las reglas del mutuo. No sé si lo vieron el mutuo ya. A ver, acá tengo el cronograma. Mutuo. Sí, la clase pasada. Perfecto. Bueno, ¿qué es el depósito necesario? Artículo 1372. Es el que el depositante no puede elegir la persona del depositario por un acontecimiento que lo somete a una necesidad imperiosa. Y el de los efectos introducidos, por ejemplo, en los hoteles por los viajeros. En este caso se rige por las reglas del depósito voluntario, pero la responsabilidad del depositario se agrava. Y esto está en el artículo 1373. La regulación respecto del depósito en hoteles la van a tener en el 1373 al 1375, dos artículos. ¿Qué nos dice? Tenemos 1373 que nos habla de la atribución de responsabilidad. Lo que dice es que los hoteleros responden como depositarios por los efectos introducidos en el hotel por los viajeros. Esta responsabilidad está limitada al valor de lo que ordinariamente llevan los viajeros, salvo que haya una declaración del viajero de valor superior o que haya una culpa grave del hotelero o sus dependientes, ¿sí? Entra la persona a limpiar la habitación
se lleva algo que era del viajante, del viajero. Bueno, en ese caso, ahí sí va a tener que responder el hotelero. Tenemos eximentes de responsabilidad en el artículo 1375. Y lo que dice es que la responsabilidad del hotelero cesa si la pérdida, sustracción o deterioro se debe a caso fortuito o fuerza mayor ajena a la actividad del hotel, a culpa del viajero o de las personas que lo visitan, o a la naturaleza de la cosa, ¿no? Después tenemos cosas transportadas y su valor. La responsabilidad de los transportistas de personas por la pérdida o deterioro de las cosas que los pasajeros llevan consigo se rigen por las normas del depósito necesario, limitándose al valor usual de esas cosas, y así lo establece el artículo 1374. ¿Puede haber cláusulas contractuales limitativas de responsabilidad? Bueno, en general son válidas, pero son interpretadas muy restrictivamente. Y en lo que es en las relaciones de consumo pueden ser consideradas abusivas, incluso. Creo que esto lo hablamos en las primeras clases cuando hablamos de lo que es el consumo y demás. Que vimos la Constitución, el artículo dedicado a consumidores. Bueno, esto podría ser considerado una cláusula abusiva. En el caso del depósito de hoteles, la limitación legal ya está establecida en el 1373 que dijimos hace un rato. Profe, ¿el 1373 es el de negativa a recibir? Sí, a ver, dame un segundo que lo releo. Lo tengo anotado acá. Transporte de persona. Exactamente, y está en la sección de depósito necesario. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a un tema que es un poco, si bien es complejo, acá lo vemos bien, bien claro, o sea, vemos la definición y alguna de las cuestiones de lo que es la concesión, ¿sí? El concepto, las características y demás, pero no vamos a ahondar demasiado porque es un tema complejo. Bueno, espérenme un segundo que me está llamando Alejandra. Vamos a hacer así, ¿qué es esto?
Está muteado, profe. Perfecto, gracias por avisar. Digo, Alejandra, lo logramos, te conectaste. Ay, sí, no lo podía creer. Te juro, no podía entrar. Impresionante. Te agradezco. No, por favor. Bueno, como decía entonces, vamos a ver lo que es el contrato de concesión, pero no vamos a ahondar demasiado en el tema porque es un tema complejo. Y nosotros lo que necesitamos en este curso es que ustedes entiendan el concepto, características, obligaciones de las partes y demás. ¿Sí? No es demasiado complejo lo que vamos a ver. Concesión lo van a tener regulado entre los artículos 1493 y 1501. El concepto lo van a tener en el 1493 y nos dice que cuando hay contrato de concesión es cuando el concesionario, que actúa por cuenta y riesgo propio frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresarial para comercializar mercaderías provistas por el concedente. O sea, prestar los servicios que están previstos, no acordados. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es bilateral, es oneroso, es conmutativo, de tracto sucesivo, se actúa por cuenta y riesgo del concesionario. Hay una obligación de disponer de la organización empresarial que yo les dije. ¿Cuáles son las obligaciones del concedente? Bueno, en primer lugar, proveer al concesionario de las mercaderías objeto de la concesión y de la información técnica necesaria para su explotación. Este contrato de concesión es el famoso Edenor, ¿sí? El gas, Metrogas. Ustedes tienen un contrato de concesión con Edenor, con Metrogas, por ejemplo. Y esto que estamos viendo son las características de ese contrato. Y ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones que tiene el concedente. Dijimos, proveer al concesionario de las mercaderías objeto de la concesión y de la información técnica necesaria para su explotación. Habilitar al concesionario el uso de marcas, enseñas comerciales y demás signos. Prestar asistencia técnica y provisión de repuestos durante un plazo razonable. Y esto aunque no se haya pactado, ¿eh? Ahora, si la concesión es exclusiva para un territorio determinado, el concedente no puede designar otro concesionario en ese territorio, excepto el propio concedente, respecto de ciertas mercaderías o actividades específicas determinadas. Eso en cuanto a lo que es el concedente. Ahora, obligaciones del concesionario. Comprar al concedente las mercaderías objeto de la concesión, mantener adecuadamente los locales y los medios necesarios para la explotación, prestar los servicios de asistencia técnica y mantenimiento previstos, cumplir los objetivos de venta y publicidad fijados, actuar diligentemente en la promoción y venta de mercaderías o servicios, y en este caso, el contrato que podemos hablar acá es, por ejemplo, un McDonald's, con estos ejemplos que les di para que lo entiendan. Si ustedes ponen un McDonald's y firman un contrato de concesión, estas son las obligaciones que tiene el concesionario. Si bien ustedes van a pensar enseguida, por lo que les fui diciendo, en el contrato de franquicia, esto no tiene nada que ver, o sea, mejor dicho, tiene algunas similitudes, pero no es contrato de franquicia, ¿sí? Franquicia lo vamos a ver ahora en un rato.
El artículo 1497 nos habla de los plazos. Dice que el plazo del contrato de concesión no puede ser inferior a 4 años si el concedente provee los locales o las instalaciones, o 2 años en los demás casos. También pueden pactarse años mayores entre las partes. En caso de que haya un contrato que sea por tiempo indeterminado, la ley considera pactado por los plazos mínimos legales. O sea, 4 años que le dije hace un rato. Profe, perdón, ¿eso en qué artículo está? Eso lo tiene en 1497, plazos. Profe, los artículos Profe, están perdón, mal, pero porque yo lo busqué en Infoleg y Claro. está en el 1502 al 1511. Ay, esperen entonces que estoy pasando otro. Claro. Esperen, 1400. 1502 y 1511. Ahí termina Claro. la sesión. Franquicia 1512. Eso, sí. Arranca de Y ahí. 1502 concesión, perdón chicos, vamos de vuelta, acá estoy. Esperen, un cachito. Bueno, les pido disculpas. 1502, 1511. ¿Sí? Y lo que es plazos en obligación del concesionario, lo que dijimos hace un rato, 1506. Lo que les dije hace un rato, 1506. Después, en el 1507 tienen la retribución de gastos. Nos habla el artículo de que el concesionario tiene derecho a una retribución que puede consistir en una comisión o en un margen sobre el precio de las unidades vendidas por él a terceros o adquiridas al concedente, o también en las cantidades fijas u otras formas convenidas con el concedente. Los gastos de explotación están a cargo del concesionario, excepto los necesarios para atender los servicios de preentrega o de garantía gratuita a la clientela, en su caso que deben ser pagados por el concedente conforme a lo pactado. Después en el 1508 tenemos la regulación en cuanto a la rescisión de contrato por tiempo indeterminado. En el 1509 tenemos la resolución de contrato de concesión, que nos remite al 1494. Después tenemos la regulación de los subconcesionarios, que nos habla de la cesión del contrato, excepto pacto en contrario. El concesionario no puede designar subconcesionarios, agentes o intermediarios de venta, ni cualquiera de las partes puede ceder el contrato. O sea, ahí en el final van a ver que no solo el concesionario, sino dice cualquiera de las partes puede ceder el contrato. Finalmente, en el artículo 1511 van a ver que dice que las normas de este capítulo se aplican para aquellos contratos en los que se conceda la venta o comercialización de software o de procedimientos similares. Los contratos de distribución en cuanto sean pertinentes. Esto es lo que es concesión, y dijimos capítulo 18, 1502, 1511. Después, en el capítulo 19, del artículo 1512 al 1524, tenemos la regulación de lo que es el contrato de franquicia. ¿Qué nos dice el 1512? Bueno, el 1512 nos dice que va a haber franquicia cuando una parte denominada franquiciante otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema aprobado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica. ¿Se acuerdan? Ahí hay una diferencia ya con lo que es concesión.
Sino que hace un rato les dije que era por un tiempo el conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua, la prestación de asistencia técnica comercial. Acá es continua. Contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. ¿Quiere decir indeterminada? Claro. O- Continua. Mientras dure la franquicia, tiene que estar esta asistencia técnica, tiene que estar tiene que proveer estos conocimientos técnicos, tiene que haber una asistencia comercial. Ahora, el franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Supongamos que un local de, ¿cómo se llaman los de lácteos? Estos nuevos que están por todos lados, Luz Azul creo que es. Bueno, es una franquicia donde vos pones un local y te mandan todos los quesos que se hacen en la provincia de Córdoba, en esta fábrica, y te prestan la asistencia, te dan la asistencia técnica, la comercial, te proveen de conocimientos técnicos para que vos tengas los lácteos bien cuidados y demás. Una vez que ustedes empiezan esta franquicia, viene el franquiciante, o supongamos que son 10 socios, viene uno de los 10 socios franquiciantes y quiere ser socio de ustedes en la franquicia. Bueno, acá la ley prohíbe esto, ¿sí? No puede tener participación directo o indirecto en el negocio del franquiciado, dice, con lo cual no puede tener participación. Bueno, después tiene las definiciones en cuanto a lo que es la interpretación del contrato. Son unos incisos interesantes que está bien que los lean. Nos habla de qué es una franquicia mayorista, la franquicia de desarrollo, el sistema de negocios. Y en el artículo 1514 van a ver que están las obligaciones del franquiciante. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el franquiciante? Van a ver, inciso creo que llega hasta... doble I tenemos, porque el doble I tenemos F, y F tiene a su vez subincisos, que son I, y bueno, 1 y 2 debería ser, ¿no? Pero bueno, ahí van a ver que, si están en Infolec, van a ver que es una I. ¿Cuáles son las obligaciones? Proporcionar con antelación a la firma del contrato información económica y financiera sobre la evolución de 2 años de unidades similares a la ofrecida en franquicia, que hayan operado un tiempo suficiente en el país o en el extranjero. Ahora, esta obligación en la realidad contractual de lo que es la franquicia se da cuando el franquiciado le reclama esto al franquiciante. Si el franquiciado no se lo pide, más allá que tenga la obligación, si no se lo pide, la franquicia igual puede llegar a constituirse como un contrato válido porque, bueno, no le proporciono esta información porque el franquiciado no se lo pidió. Después, lo que dijimos hace un rato, cuando hablamos del concepto, tiene que comunicar al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos, aun cuando no estén patentados. Y eso en cuanto a la... Sí, Profesor, sí, cuando inició la clase, que no me pude conectar, ¿qué artículos dio? bueno, ahí vimos lo que es depósito, no, perdóname, sí, depósito y ya te digo, y concesión. Creo que vos entraste... Sí, entré muy tarde. Profe, ahora lo Sí. pasamos al grupo igual. Ah, bueno, buenísimo, gracias. Gracias. Alejandra, ahí lo van a pasar al grupo. Bueno, gracias. No, de nada.
Bueno, estábamos en el artículo 1500... ¿Dónde quedé? Obligaciones, 1514. Si bien ahí, bueno, el artículo está bueno que lo lean después, ¿no? En detenimiento, que presten atención a la redacción del artículo, pero las obligaciones del franquiciante son, o sea, son simples y no tiene mayor complejidad, ¿no? Porque, bueno, esto de prestar asistencia técnica y comercial ya lo tenemos en la parte de concepto y es algo lógico porque el franquiciante siempre va a querer que al franquiciado le vaya bien, obviamente, porque si le va bien al franquiciado, le va bien al franquiciante. Le tiene que asegurar la provisión de bienes o servicios. Esto que les dije, se ponían un local de Luz Azul, esta cadena de lácteos. A mí Luz Azul me va a proveer de los quesos, las leches y todos los productos que ellos fabrican. Ahora, después en el 1515 tenemos las obligaciones del franquiciado. Y ahí en las obligaciones del franquiciado es importante que entiendan que tiene que desarrollar la actividad conforme al sistema, adecuándolo al sistema establecido por el franquiciante, ¿no? Tiene que pagarle la contraprestación, obviamente. Eso como todo tipo de contrato. Tiene que mantener la confidencialidad. Tiene que cumplir las normas de calidad. Y tiene que permitir las inspecciones que el franquiciante quiera hacer en el local del franquiciado. Vamos a tener los plazos. En los artículos que siguen tenemos plazo, preaviso y exclusividad. El contrato de franquicia se considera celebrado por tiempo indeterminado, excepto pacto en contrario de las partes. Los contratos por tiempo determinado se prorrogan tácitamente por plazos sucesivos de 1 año, excepto que haya denuncia de una de las partes antes de su vencimiento y con una antelación mínima de 1 mes. Preaviso 1517 del Código Civil. La rescisión unilateral sin justa causa de un contrato de franquicia por tiempo indeterminado da derecho a la otra parte a ser indemnizada. El plazo de preaviso es de 1 mes por cada año de duración del contrato, sin que el plazo total pueda exceder de 6 meses. O sea, el mínimo es 1 mes, el máximo 6 meses. ¿Cómo contamos? 1 mes por cada año de duración del contrato. Artículo 1518 nos habla de la exclusividad. El franquiciante no puede habilitar otra unidad de franquicia en el territorio del franquiciado, excepto pacto en contrario. El franquiciado debe desempeñarse exclusivamente en el territorio asignado, excepto, obviamente, pacto en contrario. ¿Cómo se extingue el contrato de franquicia? Bueno, esto lo van a tener regulado en el artículo 1522 y se extingue por las causales generales de extinción de los contratos o por rescisión unilateral en los casos previstos que dijimos recién en el 1517. Esto es lo que importa para nosotros, que ustedes sepan de franquicias, ¿sí? Que ustedes entiendan cómo funciona el contrato, quiénes son las partes, cuáles son sus obligaciones, qué plazos hay. Con eso, el tema para mí ya está, con esos ítems que les pasé, el tema ya está perfectamente sabido.
Bueno, después de franquicia tenemos un contrato que este sí es complejo, pero no es complejo. No tenemos forma de hacerlo más fácil, más entendible como con concesión y otros. El contrato de fideicomiso lo van a tener regulado. Esperen que sigo bajando. Mire. Capítulo 30, artículo 1666 a 1707. Fíjense, hace un rato vimos franquicia y dijimos que la regulación del contrato de franquicia abarca los artículos 1512 al 1524, o sea, 12 artículos. Fideicomiso abarca los artículos 1666 hasta el artículo 1707. Estamos hablando de 44 y 7, 51. 51 artículos. Bueno, ¿cuál es el concepto según lo que dice el artículo 1666 del Código Civil y Comercial? Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra parte, denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra, llamada beneficiario, que se designa en el contrato y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. ¿Quiénes son entonces las partes de este contrato? Esto anótenselo, por favor, pues es importante. Tenemos fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. ¿Pueden coincidir en la misma persona las partes? Sí, pero con la excepción del fiduciario y el beneficiario. Perdón, ¿puedes repetir las partes involucradas? ¿Cómo no? Fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. O sea, el fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes al fiduciario, que es el que se obliga a ejercerla en beneficio del beneficiario. Y finalmente se le transmite el cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. ¿El beneficiario no sería lo mismo que el fideicomisario? ¿O podría ser lo mismo? La misma A parte, ver, digo. sí, podría ser. Podría ser o no. Los únicos que no pueden ser la misma persona son el fiduciario y el beneficiario. ¿Por qué? Y porque al fiduciario se lo designa para administrar el fideicomiso en beneficio del beneficiario. Por eso es que no puede ser la misma persona. Pero sí puede coincidir la misma persona en el fiduciante y en el beneficiario, por ejemplo. Responsabilidad del fiduciario. Es el que más responsabilidad tiene, porque es el que tiene que cumplir las obligaciones, ¿no? O sea, cumple las obligaciones impuestas por la ley o por el contrato con la prudencia y diligencia, como decía el viejo código y algunas normas todavía lo dicen, del buen hombre de negocios, que actúa sobre la base de la confianza
depositada en él por el fiduciante. El fiduciario es responsable por los daños causados por su culpa. ¿Cuál es el objeto del fideicomiso? Artículo 1670. Bueno, pueden ser todos los bienes que se encuentran en el comercio, pero no pueden serlo las herencias futuras. ¿Qué bienes pueden conformar el patrimonio fideicomitido? Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del fiduciante. Después tenemos el artículo 1667, es importante en cuanto... acá está. Porque nos habla del contenido, ¿sí? El contrato de fideicomiso tiene que celebrarse por escrito y tiene que contener la individualización de los bienes objeto del fideicomiso, la determinación del modo en que otros bienes podrán ser incorporados al fideicomiso, el plazo condicional a la que se sujeta la duración del fideicomiso, la identificación del beneficiario o la manera de determinarlo, la identificación del fideicomisario o la manera de determinarlo, los derechos y las obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesa. Ustedes seguramente que lo que es fideicomiso les viene enseguida a la cabeza el ejemplo del edificio que se hace en pozo y se empieza a vender, se establece un fideicomiso, ¿sí? Bueno, ese es un sistema complejo, pero está bueno que si les viene eso a la cabeza, porque más o menos lo entienden al tema, con ese ejemplo es claro, pero también pueden pensar un ejemplo mucho más simple que yo siempre doy cuando explico lo que es fideicomiso. Por ejemplo, Macri cuando fue presidente, lo que dijo es que no quería que su patrimonio personal esté administrado por él, porque siendo el presidente tenía algunas ventajas por los demás, porque sabía cuáles eran las estrategias económicas a seguir por el Estado argentino y que, a sabiendas de eso, podía tener ventajas por los demás y podía enriquecerse por esta ventaja, por este conocimiento. Macri lo que hace es, él actuando como, fíjense, acá tenemos el ejemplo de lo que hablamos hace un rato. Él dice, puso todo su patrimonio, se lo dio a una persona que estableció un fideicomiso que se encargó de administrar ese dinero. A través de otra persona solicitó también la administración de las ganancias de ese fideicomiso. Y finalmente, cuando terminó el fideicomiso, se le devolvió el patrimonio de Macri. Estábamos viendo lo que era
responsabilidad, dijimos 1667. Contenido. Bien, ya les dije lo que era el contenido. Que es importante. Plazo ya lo vimos. Forma, artículo 1669, bueno, el contrato debe inscribirse en el registro público que corresponda, pero puede celebrarse por instrumento público o privado, con la excepción a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público. En ese caso, cuando no se cumple dicha formalidad, el contrato vale como una promesa de otorgarlo. Si la incorporación de esta clase de bienes es posterior a la celebración del contrato, es suficiente con el cumplimiento, en esa oportunidad, de las formalidades necesarias para su transferencia, debiéndose y transcribir en el acto respectivo el contrato de fideicomiso. Ya vimos lo que era objetos, sujetos. Van a ver que ese articulado, yo si bien recién les expliqué, les dije el nombre de las partes, van a ver que tienen lo que es el beneficiario, artículo 1671, lo que es fideicomisario, 1672, fiduciario, 1673. Ustedes con estos articulitos, si le pegan una leída, van a lograr entender mejor cada una de las partes del contrato. Obvio que si les quedó una duda ahora, me pueden preguntar y lo hablamos y lo vemos, pero digo, si al momento de estudiar no recuerdan quién era el fideicomisario, no recuerdan quién era el beneficiario, no recuerdan cuáles eran los únicos dos que no podían ser la misma persona, bueno, van al articulado que les dije recién, 1671 al 1673, pegan una ley y van a ver que ahí el tema les va a quedar más claro. Van a ver que después el articulado nos va a hablar de la pauta de actuación, la rendición de cuentas, obviamente, esto es importantísimo, por el fiduciante o por el fideicomisario. Hay dispensas prohibidas. En este contrato no puede dispensarse al fiduciario de la obligación de rendir cuentas. Esto, van a ver, 1675 nos habla de rendir cuentas y el 1676, por las dudas, la norma dice no solo que queda establecido cómo va a ser y quién lo puede peticionar y cuándo se puede peticionar, sino que no se puede dispensar al fiduciario de rendir cuentas. Después nos habla del cese del fiduciario, la sustitución en caso de que haya que hacerlo. Y después ya se van a adentrar en otro tipo de fideicomisos y en los efectos de los fideicomisos. Van a ver que está el fideicomiso de garantía, fideicomiso financiero, fideicomiso testamentario, se utiliza mucho cuando tienen progenitores que tienen algún hijo con algún problema y como quieren asegurarse de que este hijo, cuando ellos no estén, tenga acceso a lo que sería la herencia de él, establecen un fideicomiso para asegurarse de que su hijo, el beneficiario de ese fideicomiso, obviamente, va a recibir estos bienes. Fideicomiso.
1697, 1698 tienen las causales y los efectos de la extinción del fideicomiso. Y quiero llegar a la definición de fideicomiso financiero, que me interesa que la veamos, para ver si no les queda claro. Artículo 1690. Fideicomiso financiero es el contrato de fideicomiso sujeto a las reglas precedentes, o sea, al articulado que venimos viendo respecto al fideicomiso, en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por el organismo de contralor de los mercados de valores para actuar como fiduciario financiero. Y beneficiarios son los titulares de los títulos valores garantizados con los bienes transmitidos. Hoy es muy común esto. ¿Cuál sería un fideicomiso financiero? Un fondo común de inversión, por ejemplo, ¿sí? Es muy común que se establezcan estos fondos comunes de inversión a través de la figura de fideicomiso financiero, en el cual un banco o alguna entidad de estas que se encarga también a hacer los fondos comunes de inversión, administran estos bienes y después le dan al beneficiario las rentas obtenidas. En el artículo 1699 tenemos el fideicomiso testamentario. Ahí nos dice que el fideicomiso también puede constituirse por testamento, el que debe contener al menos las enunciaciones requeridas en el artículo 1667. ¿Sí? Vamos para arriba. Tienen que ir casi otra vez al, creo que es el segundo artículo. 1006. Sí, el segundo artículo de lo que es el contrato de fideicomiso, y ahí nos lleva a lo que es el contrato debe contener, y ¿se acuerdan? Bueno, lo que vimos hace un ratito, que yo les enumeré. Individualización de los bienes objeto del fideicomiso, la determinación del modo en que otros bienes podrán ser incorporados al fideicomiso, el plazo o condición a la que se sujeta la duración del fideicomiso, la identificación del beneficiario o la manera de determinarlo, la identificación del fideicomisario o la manera de determinarlo, y los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesa. ¿Tenemos alguna duda en lo que es fideicomiso? Hola. Sí, Marbelis, ahí dame... Sí, Marbelis, ahí ahora voy y lo vemos. Dame un minuto. Quería ver si algún compañero tenía alguna duda. Puntos. ¿Cómo pregunto? Plazo, forma, contenido, obligaciones de las partes. Perfecto. A ver. Lo más importante para cada contrato en particular, concepto. Concepto y regulación, ¿no? La norma que establece este contrato en particular. Derechos y obligaciones de las partes. ¿Quiénes son las partes del contrato?
¿Cuál es el objeto del contrato? Y ahí sí después tenemos plazos, rescisión, resolución, características propias de cada contrato. Eso es básicamente lo que tienen que saber ustedes respecto de cada contrato en particular. Si ustedes manejan el concepto, manejan bien sabido quiénes son las partes del contrato, cuál es o puede ser el objeto del contrato, algunas características particulares del contrato, bueno, el tema ya está más que sabido si manejan esos puntos. Después sí, bueno, podemos agregar plazo, pero en el examen no les vamos a decir plazo en el de, no sé, a ver, plazo en el fideicomiso financiero. No les vamos a pedir eso, no necesitamos que ustedes manejen el contrato de fideicomiso como si fuesen abogados especialistas en fideicomiso. Pero sí necesitamos que entiendan qué es un fideicomiso, quiénes son las partes, cuáles son las partes que no pueden recaer sobre una misma persona. Que entiendan qué es el fideicomiso testamentario, qué es el fideicomiso financiero. En el caso de franquicia, bueno, ahí van a tener que manejar el concepto, cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, el objeto, cuáles son las partes, obviamente, y las características particulares de la franquicia, ¿no? Por ejemplo, dentro de las obligaciones del franquiciante, esto de asistir no solo ¿cómo se llama? No solo la asistencia técnica, sino también comercial. Esto es una obligación que te impone la ley. Pero bueno, o sea, necesitamos que entiendan el contrato, el concepto, las partes, el objeto. Después, si nos vamos a franquicia y obligaciones y características propias del franquiciado, del franquiciante, si nos vamos a fideicomiso, aparte de eso, ¿cuál es la diferencia entre fideicomiso, ¿cómo se llama? Testamentario y fideicomiso financiero? Las partes, como les dije hace un rato. Si vamos al depósito, las obligaciones, ahí sí, los plazos son más importantes. ¿Qué es la custodia? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Qué pasa en caso de pérdida? ¿Qué pasa en caso de daño? Todas cuestiones que, si bien parece que es mucho el tema, son muy pocos artículos, con la excepción de lo que es fideicomiso, como les dije hace un rato, que tiene 51 artículos. Entonces, profe, quizás en cada contrato lo más importante sería aprender el concepto, la regulación, quiénes son las partes involucradas, sus derechos y obligaciones, y cuál es el objeto del contrato en cuestión, y las características. Perfecto. Claro, y las características propias en cada uno de los contratos que estén viendo. Listo. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta. Alejandra, vos que entraste tarde, ¿querés quedarte un tiempo más conectada para hacerme alguna consulta, ver algo? Ay, sí, gracias. Si es tan amable. Bueno, ¿alguien más se quiere quedar? O si alguien más se quiere quedar, primero si alguien tiene una duda respecto a lo que venimos viendo, me lo dice y lo hablamos ahora entre todos. Si ninguno tiene una duda, los libero, pueden salir de la clase, y los que quieran quedarse con Alejandra para ver los primeros temas, se pueden quedar. Yo tenía una duda más del tema del parcial, porque creo que la semana pasada perdimos 2 clases, una porque el profe no pudo venir y por el feriado.
¿Afecta eso a la fecha del parcial o sigue siendo la misma? No, seguro que la vamos a correr. De todas maneras, eso el martes se lo preguntan al doctor Prada. Muchas gracias. La preguntaba más No, que nada para pedir licencia del trabajo, por eso. Gracias. no, de nada. ¿Qué día era? ¿El 17 el parcial? Sí, creo que El es. viernes que viene. Profe, una pregunta. ¿El contrato de fianza lo dejamos pendiente? Contrato de fianza. ¿No se No los sé si pasé? estaba en el programa. Sí, sí está en el programa, pero yo no se los pasé recién. A ver si tengo acá el apunte. Sí, no, se ve que lo salteamos, ¿no? Pues lo tengo. Si no se los pasé, Sí, ese me parece que lo salteamos. Si no, igual bueno. creo que ese es el más corto. Si no... Ah, no es tan corto, No, pero bueno. no es tan corto como franquicia, pero tiene 20 artículos, creo. Ya te digo. Fianza es 1574. Sí, capítulo 23, 1574 hacia 1598. 24 artículos. Perfecto. Sí, eso como que lo leemos más desde el Código Civil directamente, ¿no? O... Sí, pero yo les doy, no, yo también, la clase, la idea es que nosotros le bajemos los conceptos y que ustedes vayan agregando un poco de lectura como para fortalecer eso y también meterse en temas que obviamente en la clase por ahí no llegás a ver en cuanto, bueno, si ustedes tienen dudas y consultas, sí, pero por ahí nosotros hay temas que no los vemos porque son artículos muy cortos, como por ejemplo en fianza, el consentimiento, dentro de los elementos de la fianza. El 1576 establece que tiene que ser expreso y por escrito. Esto, les decimos esto nomás, y ustedes después van a leer el artículo. Si ustedes no lo entienden ahora, yo se los explico ahora, pero si ustedes no me consultan, yo entiendo que como es un artículo simple, lo doy por entendido y seguimos con el tema. Después ustedes van a reforzar con la lectura. El concepto y los caracteres están en el artículo 1574. Y ahí nos dice que hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de que ésta no lo cumpla. Es unilateral, genera obligaciones solo para el fiador, accesorio, depende de una obligación principal válida, subsidiario en la fianza simple y generalmente gratuito. ¿Cuál es el contrato de fianza más famoso, más conocido por todos ustedes seguramente? El famoso garante en un contrato de alquiler, que antes se le decía fiador. ¿Cuál es el objeto del contrato de fianza? Puede garantizarse cualquier obligación actual o futura, incluso la de otro fiador. La extensión de la fianza se limita a la obligación principal. Y eso conforme en 1500, le dije 74, 1578. En lo que es fianza van a tener la fianza simple. En ese caso el fiador goza del beneficio de exclusión, es decir, el acreedor solo puede dirigirse contra el fiador después de haber discutido los bienes del deudor principal. También puede invocar el beneficio de división si hay varios fiadores, pudiendo cada uno exigir que se le reclame solo su parte. ¿Cuál es la fianza solidaria? En ese caso, el fiador se obliga solidariamente con el deudor principal, por lo que el acreedor puede demandar directamente al fiador por el cumplimiento total de la obligación, sin necesidad de discutir los bienes del deudor. La solidaridad no se presume, tiene que ser pactada expresamente por las partes.
¿Cómo es eso último, profe? ¿Fianza simple o solidaria? No, el último que mencionaste creo que era de la fianza solidaria. ¿Puede ser? Sí. Ah, que dije que la solidaridad no se presume, tiene que ser pactada expresamente. Eso lo tenés Ah, regulado ok. en el artículo 1590. ¿Y fianza simple en qué artículo está, perdón? 1583. Yo en el 1583 tengo A ver. beneficio de exclusión. Fian- fianza general puede ser que sea el 1578. ¿Es ese? No, 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 no. Yo dije simple y solidaria. Mm, O sea, no vas a tener en el artículo del Código Civil, en el articulado, no vas a tener un título que te diga fianza simple y solidaria. ¿Sí? ok, ok. Del Fianza simple artículo, es todo el anterior, todos los artículos anteriores. como todos los anteriores. O sea, todos los anteriores refieren a la fianza simple. O sea, vos tenés. Sí, o sea, la simple surge, o sea, lo tenés regulado en el artículo 1583 en forma conjunta con el 1589. Y lo que es la fianza solidaria son definiciones de lo que está dentro del contrato de fianza, pero no es que el código habla de fianza simple y define. ¿Sí? Ok, ok, perfecto. Sí, y la fianza solidaria, que es lo que dije en 1590, es cuando el fiador, son distintos tipos de fianza. El fiador se obliga solidariamente con el deudor principal, por lo que el acreedor puede demandar directamente al fiador por el cumplimiento total de la obligación, sin necesidad de ir a discutir los bienes del deudor. En cambio, en la simple, el fiador goza del beneficio de exclusión en cuanto a que el acreedor solo puede dirigirse contra el fiador después de haber ido contra los bienes del deudor principal. ¿Entendés? ¿Por qué simple y por qué solidaria? Sí, 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 profe. En la simple yo Gracias. voy primero contra el deudor. No puedo, no tengo nada para cobrarme, voy al fiador. En la solidaria puedo ir directamente al fiador. Y puede haber uno o más fiadores. Exacto. Y por Ok. eso te dije hace un ratito, que fue lo que me parece que te quedó en duda, es, ojo, la solidaridad no se presume. Tiene que ser Claro, pactada sí, expresa. expresamente en el contrato. Bárbaro, perfecto. Fenómeno, gracias, profe. De nada. Bueno, eso es lo que es fianza. Ahora sí, si no tienen más consultas, los libero, así le explico a Alejandra la primera parte. Perdón, Aquellos que sí. yo quería Sí. recordar lo de fianza simple y solidaria. Fianza simple está en el artículo 1583 y es cuando vos podés ir contra los bienes primero del deudor y No, recién ahí vos tenés que ir. con O el sea, deudor. vos estás obligado a ir contra el deudor, ejecutar al deudor, y una vez que no podés cobrarte el deudor, Al fiador. se te habilita la posibilidad de que vayas contra el fiador. Ok. Y en solidaria podés ir directamente la posibilidad de ir contra los bienes del fiador. Exacto. Pero tiene que estar pactado expresamente en el contrato. Listo. Gracias, profe. De nada. Bueno, si no tienen otra consulta, los libero y me quedo con Alejandra y aquellos que se quieran quedar. Que tengan buen fin de semana para todos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, Buen fin profe, de. igualmente por usted. Buen fin de, profe, nos Buen fin de, vemos. profe. Hasta luego.
Bueno, Alejandra, hoy la clase de hoy lo que empezamos Gracias. Sí. fue lo que es el contrato de depósito. Disculpe, Fue lo- profe.